Frente a la Asamblea Nacional de Francia, el presidente ucraniano comparó a Putin con Hitler. De visita en el país galo en el marco de las conmemoraciones del 80 aniversario del desembarco de Normandía, Volodymyr Zelensky recibió un nuevo apoyo del gobierno francés que le entregará aviones de combate y entrenará a 4.500 soldados ucranianos. Y en minutos tendremos la transmisión en vivo del discurso de Joe Biden en el marco de las conmemoraciones del Día D en Normandía. El presidente estadounidense tiene previsto hablar de la libertad y la democracia desde Francia. Avanzan las elecciones europeas para determinar la composición del Parlamento Europeo. Hoy los electores de Irlanda y República Checa acuden a las urnas. Los 27 países de la Unión Europea votarán hasta el domingo para escoger a los 720 diputados del bloque. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Francia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, continúa su visita en este país en el marco de las conmemoraciones por los 80 años del desembarco de Normandía. El mandatario habló hoy en la Asamblea Nacional, donde comparó la toma del país galo por parte de las fuerzas nazi con la actual guerra en su país. Zelensky debe reunirse este viernes con Emmanuel Macron, quien anunció ayer que Francia entregará aviones de combate a Kiev y además entrenará y equipará a 4.500 soldados ucranianos para que puedan defenderse del ataque ruso. Escuchemos al presidente ucraniano. ¿Putin puede ganar esta batalla? No, porque no tenemos derecho a perder. ¿Puede terminar esta guerra según las líneas actuales? No, porque no hay fronteras para el mal, ni hace 80 años ni ahora. Y si alguien intenta trazar líneas temporales, solo dará una pausa antes de una nueva guerra. Es lo mismo ahora que cuando el mal desataba su agresión contra sus vecinos en la década de 1930. Hitler cruzó línea tras línea. Putin está haciendo lo mismo. Desafortunadamente, vivimos en una época en la que Europa ya no es un continente de paz. Y en una época en la que el nazismo lamentablemente está regresando. Una vez más en Europa, las ciudades están siendo completamente destruidas y los pueblos son incendiados. Una vez más en Europa, aparecen campos de filtración, deportación y odio que se han convertido en un nuevo culto ruso. Y en minutos vamos a transmitir la intervención del presidente estadounidense Joe Biden, quien va a dedicar un discurso sobre la libertad y la democracia en el marco de las conmemoraciones del 80 aniversario del desembarco en Normandía. Allí vemos el atril ya listo para las declaraciones del mandatario estadounidense. Regresaremos también con el correspondiente análisis. Bien, y profundizamos ahora en el tema del apoyo de Francia a Ucrania. Detrás de las declaraciones y el discurso del presidente francés hay un debate a propósito de la ayuda militar que Francia da a Ucrania, que es inferior al que otros aliados como Alemania y Reino Unido dan también. ¿Qué ha dado Francia a Kiev a nivel militar desde el inicio de la guerra? Les contamos en el siguiente informe. Permitir a Ucrania proteger su suelo y su espacio aéreo, un objetivo clave para el presidente francés Emmanuel Macron desde la invasión rusa. Sin embargo, según un reciente informe del Centro de Investigación Alemán Instituto Kiel, Francia se encuentra a la cola en cuanto a ayuda militar a Ucrania. Se estima en 2.600 millones de euros, muy lejos de los 10.000 millones de ayuda aportados por Alemania. Si se tiene en cuenta la ayuda humanitaria y financiera, Francia estaría incluso por detrás de Polonia y de nuevo muy por detrás de sus homólogos alemán y británico. Estas cifras son rebatidas por el Ministerio de Defensa francés, que el jueves publicó una lista actualizada de los equipos entregados por Francia a Ucrania en los últimos 2 años, en respuesta al informe alemán. 30 cañones Caesar, 18 sistemas antitanque Milán, cerca de 300 vehículos blindados, más de 1,7 millones de cartuchos, pero no tanques. El ministerio afirma que el apoyo militar total de Francia costará más de 5.000 millones de euros entre febrero de 2022 y mayo de 2024, sin contar los equipos cuyos datos siguen siendo confidenciales, como los misiles de largo alcance Scalp. El ministerio también señala que aunque Alemania también dispone de misiles de largo alcance, los Taurus, el canciller federal Olaf Scholz todavía no ha autorizado su donación a Ucrania, contentándose con suministrar misiles de corto alcance. Una batalla de cifras que revela aún más las diferencias entre Berlín y París sobre la defensa de Ucrania.
En su visita a Francia, Zelensky también se reunió en París con el presidente estadounidense Joe Biden, quien se disculpó con su homólogo ucraniano por el retraso en la aprobación de un paquete de ayuda militar a Kiev. Biden reiteró su apoyo a largo plazo a Ucrania en medio de la guerra rusa y anunció a Zelensky una nueva ayuda por $225 millones. El presidente ucraniano recordó la importancia del respaldo de Estados Unidos, según recordó, tal como lo hizo para liberar a Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Hablamos ahora de la guerra en Gaza. Al menos 77 personas murieron en las últimas 24 horas, según el último balance comunicado por el Ministerio de Salud gazatí. Cifras que llegan un día después de que al menos 14 niños figuraran entre las 40 víctimas mortales de un ataque israelí contra una escuela gestionada por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Nuseirat. El ejército de Israel afirma que entre 20 y 30 militantes de Hamas y la Yihad Islámica utilizaban ese edificio como puesto de mando. Después de que un ataque israelí matara el miércoles a decenas de gazatíes en una escuela de la UNRWA, Israel mantiene que el centro era un objetivo legítimo. Los terroristas operaban desde esta escuela de la ONU. Estaban planeando y llevando a cabo ataques desde el interior de las aulas de esta escuela de la UNRWA. Los terroristas dentro de esta escuela planeaban más ataques contra israelíes, algunos de ellos inminentes. Detuvimos una bomba de relojería. Esto es lo que era. Añaden que algunos de los objetivos estaban implicados en los ataques del 7 de octubre, pero la comunidad internacional pide responsabilidades. Hemos visto las afirmaciones de que 14 niños murieron en este ataque. Si eso es exacto, que 14 niños murieron, esos no son terroristas. Y por eso el gobierno de Israel ha dicho que van a hacer pública más información sobre este ataque, incluidos los nombres de los que murieron en él. Esperamos que sean totalmente transparentes. El miércoles por la noche se apilaron bolsas con cadáveres en el hospital de Al-Aqsa y a la mañana siguiente las familias tuvieron que identificar a sus seres queridos. Según la ONU para los refugiados, 6.000 desplazados de Gaza estaban alojados en la escuela y no se les avisó del ataque. Es solo otro ejemplo horrible del precio que están pagando los civiles, los hombres, mujeres y niños palestinos que solo tratan de sobrevivir, que se ven obligados a desplazarse en una especie de círculo de la muerte alrededor de Gaza, tratando de encontrar seguridad. En un comunicado conjunto, 16 líderes mundiales y Joe Biden instaron a Hamas a aceptar el acuerdo de alto al fuego que hay sobre la mesa. En Sudán se produjo otro sangriento ataque con más de 100 muertos, según activistas prodemocráticos. Este episodio de violencia está atribuido a las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar que lleva más de un año luchando contra el ejército sudanés en una guerra civil que desató una profunda crisis humanitaria en el país. La ONU rechazó este ataque y remarcó que el conflicto debe desarrollarse dentro de las normas de la guerra estipuladas. Decenas de cadáveres tendidos en el suelo. Muchas personas han acudido a esta aldea del centro de Sudán para presentar sus respetos. Todo el mundo sigue conmocionado. El miércoles se produjo un sangriento ataque no lejos de ahí. Una ofensiva atribuida a las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar en guerra con el ejército sudanés. Un ataque condenado enérgicamente por Naciones Unidas. Las imágenes que nos llegan de Wad al-Nura son terribles. Las guerras tienen reglas que deben respetarse, pase lo que pase. Las Fuerzas de Apoyo Rápido afirman haber atacado bases del ejército. Esta violencia es un episodio más del conflicto que desgarra a Sudán desde hace más de un año. Por un lado, el ejército sudanés, dirigido por el general Al-Burhan, fotografiado aquí en el lugar del ataque del miércoles. Y por otro, las Fuerzas de Apoyo Rápido, dirigidas por el general Dagalo. Una guerra que se ha cobrado decenas de miles de vidas y ha obligado a más de 7 millones de personas a huir de sus hogares, sumados a los casi 3 millones de desplazados por décadas de guerra en el país. La situación en Sudán es una catástrofe. El país se enfrenta a una crisis de hambre y malnutrición. El Programa Mundial de Alimentos está haciendo todo lo posible para ampliar su operación. Nuestro objetivo es llegar hasta 5 millones de personas, pero ni siquiera eso será suficiente. Según la ONU, 18 millones de personas pasan hambre en el país, el equivalente a más del 40% de la población. Hoy es el segundo día de las elecciones al Parlamento Europeo que se extenderán hasta el domingo y el turno fue para Irlanda y República Checa. Los checos votarán para renovar 21 escaños, mientras que los irlandeses 14 de un total de 720 que conforman el hemiciclo europeo. Ayer lo hizo Países Bajos y este fin de semana lo hará el resto de países que conforman el bloque. Se espera que los resultados se conozcan el domingo por la noche.
En Irlanda, el tema número uno en la mente de los votantes es la falta de viviendas disponibles. La demanda supera la oferta y el país busca formas de hacer frente al problema. Como en otras partes de Europa, los jóvenes tienen dificultades para encontrar un lugar donde comprar o incluso alquilar. Nim volvió a su casa familiar durante el COVID y ahora la joven de 28 años no puede permitirse marcharse. Quizá me gustaría irme a vivir con mi pareja o hacer algo parecido, pero es que no hay una opción para mí. Hay diferentes decisiones de la vida que se posponen o se tienen en cuenta porque tu casa es tu base. En Irlanda, 2/3 de los menores de 30 años siguen viviendo con sus padres. Nim trabaja en la educación y está pensando en emigrar a otro país europeo como algunos de sus amigos. Espera más de los políticos que se presentan a las elecciones europeas. Es fácil decir que me voy a mudar y conseguir algo mejor en otro sitio. Quedarse es más difícil. Su casa está en Enfield, una pequeña ciudad a 40 kilómetros de Dublín. Los campos donde Nim jugaba de pequeña han sido sustituidos por casas. La zona atrae cada vez a más trabajadores y los precios de la vivienda se han disparado en los últimos años. La crisis de la vivienda afecta tanto a las zonas rurales como a las ciudades, por lo que todos los partidos políticos han hecho campaña para pedir que se construyan más viviendas. Los irlandeses eligen a 14 eurodiputados en el Parlamento Europeo. Una comisión de vivienda creada por el gobierno ha pedido un reajuste estratégico radical. Dice que hay un déficit de más de 250.000 viviendas en Irlanda. Los compradores primerizos tienen dificultades para entrar en el mercado y la vivienda asequible debe ser una prioridad. En Estados Unidos, Donald Trump reapareció por primera vez en Arizona en un acto de campaña después de haber sido declarado culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales para ocultar un pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels. El expresidente y virtual candidato a la presidencia adelantó que anunciará quién será su compañero de fórmula en la convención republicana organizada a mitades de julio. Más en el siguiente informe. En su primera reaparición pública desde el veredicto, Donald Trump se presentó en un mitin en Arizona. Entre críticas al actual gobierno de Joe Biden y a lo que llamó un juicio corrupto, el expresidente propuso una nueva medida contra los países que no ayuden a detener el flujo migratorio. Tenemos un poder económico tremendo. Al respecto, si no somos cuidadosos, no durará por mucho tiempo más. Se irá al caño con todo lo demás. Pero si China o algún otro país se comporta de mala manera, tenemos algo llamado aranceles que son muy severos. Entre otros puntos, Trump calificó al actual mandatario como el peor en la historia. Según él, ha traicionado a los ciudadanos estadounidenses al poner los intereses de los inmigrantes irregulares primero. Además, consideró que el país tiene un problema de drogas que calificó como increíble y lo destacó como un inconveniente mucho más grande que una guerra. Esta primera reaparición ocurre en el marco de la sentencia contra Steve Bannon, principal ex asesor del presidente. Este fue condenado a cumplir 4 meses en prisión por no presentarse a una citación del Congreso por la investigación del ataque del 6 de enero contra el Capitolio. Ahora un juez ordenó su ingreso a un penal antes del 1 de julio, pero el ultraderechista no se mostró preocupado. Todo esto se trata de una cosa. Se trata de acabar con el movimiento Hacer América Grande de nuevo, derrumbar a los conservadores y al presidente Trump. Más allá del veredicto y las causas que tiene la justicia, el virtual candidato a la presidencia se prepara para la convención republicana que se llevará a cabo el 15 de julio en Milwaukee, Wisconsin. Por primera vez, la nave Starliner de Boeing llegó a la Estación Espacial Internacional con 2 astronautas a bordo. Hace 10 años, la NASA había contratado a Boeing y a SpaceX para construir naves capaces de transportar científicos hasta la estación. SpaceX lo consiguió en 2020, pero aún se esperaba la prueba de Boeing. Gabriel Holchen nos cuenta más. Emoción en la Estación Espacial Internacional. El jueves, los 2 primeros astronautas transportados por la nave Starliner de Boeing fueron recibidos por otras 7 personas en el laboratorio orbital. Pasarán ahí un poco más de una semana antes de volver a la Tierra. Fue una gran bienvenida, una pequeña fiesta de baile. Esa es la manera de poner las cosas en marcha. Estamos contentísimos de estar en el espacio. El vehículo había despegado de Florida, en Estados Unidos, el día anterior y pudo acoplarse a la Estación Espacial Internacional, aunque un poco más de 1 hora después de lo previsto. La misión fue un éxito a pesar de pequeños problemas encontrados con los propulsores y con fugas de helio.
Creo que si usted mira lo que hicimos hoy con el equipo y cómo nos desempeñamos, vamos a hacer lo mismo en los próximos días más o menos. Echaremos un vistazo a eso, a las fugas de helio y a los colectores y averiguaremos cuál es el plan para gestionarlo. Lo bueno del resto del vuelo, ya sabes, la fase más exigente de todos los propulsores que se necesitan en el módulo de servicio realmente es la fase de encuentro y acoplamiento. El resto del vuelo, el desacoplamiento, no requiere tanta redundancia ni tanto helio. Starliner está ahora listo para poder transportar astronautas de la NASA para estancias de 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Estas pruebas también permiten perfeccionar técnicas que serán claves para posibles futuras misiones en la Luna. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.